Buenos días, muchas gracias. Bueno, en esta mañana quiero continuar aquello que hemos comenzado ayer y quisiera pedirle que abra la Escritura en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Ayer comenzamos hablando, y a modo de repaso, de la importancia de la repetición, la importancia del entendimiento, de la consumación de todas las cosas. Hablamos que el lenguaje del Nuevo Pacto, y con énfasis en el Nuevo Testamento y el mayor énfasis en las cartas apostólicas, es un lenguaje ya hecho, ya consumado. Nos hizo, nos sentó, nos bendijo, nos justificó, nos santificó. No cosas que van a pasar, sino cosas que ya el Señor ha hecho por nosotros y lo ha impartido a nosotros en la persona de su Hijo. También hablamos acerca de la importancia que tiene definir en qué vamos a invertir nuestro tiempo. Y leímos varios pasajes de las cartas apostólicas donde el apóstol Pablo habla a las iglesias, no buscando cuántos salvos había, sino cuántos de aquellos que habían sido salvos habían alcanzado madurez. Entonces definimos que la preocupación apostólica y la preocupación de una iglesia que quiere ir más rápido es alcanzar mayores niveles de madurez en la vida de la iglesia. Entonces definimos que presentar perfecto en todo hombre a Cristo Jesús tiene que ver con madurez. Dijimos también que madurez no debe entenderse nunca como algo exigible o el producto del esfuerzo personal, sino que es el resultado de la formación de Cristo en la vida de los santos por medio de la iglesia. Definimos o describimos en cierto sentido también que la meta de nuestra predicación siempre tiene que ser tener como objetivo principal impartir a Cristo. Pablo en Romanos capítulo 1 dice: yo quiero ir a ustedes, hablándole a la iglesia de Roma, para impartirles algún don, y ese don no tenía que ver con alguna habilidad, sino que tenía que ver con la persona de Cristo. Todo lo que nosotros impartimos siempre tiene que ver con Cristo. Y en esta mañana, saliendo de esta breve introducción, quisiera compartir con ustedes 6 cosas. Son 6 porque es hasta donde me llegó la cabeza, no es porque el 6 es un número así como mágico o algo importante. Son simplemente 6, seguramente usted encontrará más, pero 6 herramientas que nos pueden ayudar a nosotros para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. 6 cosas, yo quisiera ponerle así, tal vez no 6 herramientas, quiero ser más exacto, 6 cosas extremadamente importantes que debemos ministrar. En este crecimiento en la vida de los santos, en este crecimiento de la vida de la iglesia, necesitamos ir, como fue dicho el primer día, siendo más precisos, siendo más exactos en algunas cosas que antes hablábamos o decíamos porque era la luz que teníamos, pero conforme la luz va aumentando, la evidencia de que la luz va aumentando es que estamos cambiando o vamos cambiando nuestro vocabulario. Un bebé comienza hablando de manera muy primaria, muy simple en sus primeras palabras, pero se supone o se espera que con el pasar de los días, con el pasar de los meses, con el pasar de los años, ese vocabulario vaya perfeccionándose. Entonces pudiéramos decir en esta mañana que una señal de madurez en la vida de la iglesia es que el vocabulario se va haciendo más exacto. No es adoptando o adaptando nuestro vocabulario, sino volviéndolo más preciso, porque todos en nuestro espíritu tenemos esta realidad consumada. El asunto es que muchas veces cuando la habláramos como si no fuese. Entonces decimos: no, yo creo que Dios me bendijo, pero todavía sigo esperando con mi vocabulario que Dios me bendiga. Entonces no es una cuestión de creerlo en el Espíritu, sino que también aquello que creo en el Espíritu se vaya perfeccionando en la manera en que lo voy hablando. Colosenses capítulo 2, verso 2, vamos a hablar un poquitito en esta mañana acerca de esto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer. Otra vez Pablo vuelve a poner otro objetivo dentro del Evangelio. Ayer leímos y durante estos días leímos Colosenses 1:28, a fin de presentar. Y ahora el apóstol Pablo dice, a fin de conocer. Él nos va planteando diferentes objetivos que Él se ha puesto en el sentido de la administración a la iglesia, a fin de conocer. Y esto nos permite comenzar diciendo algo que el apóstol Gustavo mencionó el primer día. El propósito central del Evangelio es conocer a Dios, es conocer a Cristo y darlos a conocer. Esto en las Escrituras toma muchas maneras o muchas formas. Propósito eterno. En el viejo pacto eran tipos, sombras y figuras, pero lo que nos permite ver a nosotros es que Dios siempre tuvo una sola intención y es darse a conocer. Desde el principio de todas las cosas, todo lo que Él hizo siempre fue para darse a conocer. En la consumación de todas las cosas solo hay una sola intención, darse a conocer. Nuestro principal llamado, nuestro supremo llamamiento es conocerlo a Él y darlo a conocer. Pero no podemos dar a conocer a alguien a quien no conocemos. Así que el primer objetivo o el primer propósito de este propósito eterno o de este llamado eterno es conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando le conozco a Él, mi vocabulario también comienza a cambiar. Entonces ya no es mi propósito y mi llamado, sino que es su propósito y su llamado. Y como nos fue dicho ayer en la noche, yo colaboro, yo soy un mayordomo de eso que Él está estableciendo o dando a conocer. Colaboramos, somos colaboradores del propósito eterno de Dios en la medida que le damos a conocer a Él. Por eso ya no es solamente cómo hablamos o qué tan lindo hablamos, sino cuánto lo mostramos o cuánto lo damos a conocer. En regla general, la gente no tiene problemas con Dios. Si pudiéramos identificar un diagnóstico de nuestra generación de manera muy sencilla o muy rápida, la gente no tiene problemas con Dios. Usted habla de Dios con alguien y todo el mundo dice, no, yo creo en Dios, yo a mi manera, pero creo, yo le prendo una vela, le rezo de vez en cuando, voy a misa, de vez en cuando frecuento una iglesia evangélica. No tengo problemas con Dios, pero no me hables de la iglesia. Porque yo conozco uno que decía que era cristiano. Entonces nos damos cuenta que el problema no está en cuanto la gente pueda conocer de Dios, sino, como nos fue dicho el primer día, en la calidad, el segundo día en la mañana, en la calidad de nuestra representación a Dios. Por eso, ir cambiando o ir adoptando esta nueva forma de hablar también es un sinónimo de madurez. Reemplazar palabras como Dios tiene un propósito para mí y comenzar a entender que yo soy parte de su propósito nos permite a nosotros entender que somos parte de la construcción de Dios en el conocimiento de Él en la tierra. No somos los únicos que le conocemos, pero tampoco seremos los últimos. Entonces, si nosotros podemos conectarnos con el conocimiento de Él y el conocimiento de su propósito, y en ese conocimiento poder darlo a conocer, nosotros podremos ser más exactos en la tierra. Y lo dijimos ayer de una manera muy rápida y hoy quisiera comenzar más tranquilo para poder entrar en algunos puntos más específicos. El diagnóstico de nuestra generación son altos niveles de inmadurez. Es decir, no inmadurez de niñería solamente, inmadurez de no ver a Cristo manifestado. El apóstol Gustavo, estos días estábamos en un lugar y él hablaba acerca de esto. Hay altos niveles de evangelización y de salvación entre los creyentes, pero no estamos viendo lo que creemos que deberíamos ver o lo que creemos que el evangelio produce en la vida de una persona. Por eso estamos siendo perfeccionados. Pueden mirar con una sonrisa al que está a su lado y decir, estamos siendo perfeccionados para levantar los estándares de madurez de nuestra generación. En la medida que más maduramos, en la medida que más crecemos en el conocimiento de Él, mayores son los estándares de revelación de Dios en la tierra.
Dios solo se revela en la tierra en la medida que su cuerpo va madurando para poder expresarlo. El pastor Moisés Apico el primer día, el jueves en la mañana, nos habló acerca de que Dios necesitaba un cuerpo, Cristo necesitaba un cuerpo llamado Jesús. Hoy Cristo necesita una iglesia para darse a manifestar, un cuerpo llamado iglesia. Entonces, en la medida que crecen los estándares de madurez, en la medida que crece la medida de madurez, más o mayor es la manifestación, la intervención y el conocimiento de Dios en la tierra. Sin lugar a dudas, estamos a días de ver una intervención de Dios en nuestra generación. Eso será en la medida que nosotros crezcamos en la madurez y en el perfeccionamiento de los santos. Muy bien, dicho esto, que no es todo, sino que es algo, quisiera entrar a 6 cosas importantes, 6 cosas extremadamente importantes que son útiles para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Primero, ministrar a Cristo como la porción de los santos. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Necesitamos ministrar a Cristo a las personas según la porción de la herencia que ellos están aptos para recibir. Y para esto vamos a tomar una sombra del viejo pacto para que lo podamos entender mejor. La Escritura nos enseña, y yo estoy seguro que todos ustedes lo saben, solamente quiero mencionarlo, los 3 procesos que atraviesa el pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que entra a la tierra prometida. Y pudiéramos decir que esas 3 son 3 porciones en la vida de un creyente. No son todas, pero por lo menos para identificarlo a grandes rasgos. La primera es cuando el Señor dice: prepárense porque los voy a sacar, coman la Pascua dentro de las casas, blinden las casas con la sangre de los corderos. Y pudiéramos decir que esa es en el inicio de la vida del creyente el proceso de salvación, cuando la persona decide, acepta el señorío de Cristo en su vida. Sale de un sistema, sale de una realidad, sale de un estado que nosotros podemos definir a la luz del nuevo pacto, que es un estado de muerte, un estado donde Dios no lo puede ver porque está muerto. Efesios capítulo 2, verso 1. Cuando esa persona sale, entra en la vida de la salvación, esa pudiéramos identificarla como la primer porción. Usted y yo sabemos que el cordero que ellos mataron era nada más y nada menos que una sombra de Cristo. Así que podemos decir que la primer revelación o la primer porción que una persona recibe cuando viene a la vida de la iglesia es la porción del Cristo Cordero. Es lo que nos saca, es lo que nos libera, es lo que nos saca de un sistema de muerte a vida. El asunto es que el Cordero te saca de Egipto, pero no te mete a la tierra prometida. La salvación nos saca de la muerte, pero no nos lleva a las riquezas del pleno entendimiento. Para eso necesitamos crecer en la segunda porción. Y la segunda porción son todas las cosas que aparecen como sustento de Dios en el desarrollo del pueblo de Israel en el desierto. Y no voy a entrar en detalle en esto porque anoche el apóstol Ben nos explicó perfectamente el objetivo de estas cosas. La columna, la nube, el maná, la roca, todos elementos que nos llevaban o que llevaban al pueblo de Israel a una mayor dependencia. Ambos eran una sombra de Cristo. El maná era el pan espiritual que era Cristo, la roca era Cristo, la columna era Cristo, todo era Cristo, solo que en una porción mayor. Así que pudiéramos decir que la segunda porción en el crecimiento de la vida de Cristo o en la porción de los santos es el empezar a caminar en los procesos de madurez. Pero la tercera porción, que es el estadio final al que nosotros debemos de arribar, es lo que para el pueblo de Israel fue la tierra prometida, que para nosotros hoy es la manifestación de la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos identificar a la hora de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en qué porción están las personas para no eternalizarlas en ella. Ministrar a Cristo es un asunto de total responsabilidad, sobre todo a la hora de identificar y no eternalizar porciones.
No podemos tener una persona que esté 20 años en la primera porción. En algún momento debemos llevarla y graduarla a un nivel de mayor madurez. Son procesos transicionales, no procesos finales. La salvación es un proceso inicial, no es un proceso final. Necesitamos seguir creciendo. ¿Cómo hacemos crecer a las personas? Ministrándole la correcta porción de los santos. Un niño no puede comer un pedazo de cerdo hecho a la parrilla, al asador, con barbacoa, tomándose una Coca-Cola. Por más que todos nosotros lo estemos comiendo, él no está preparado para recibir esa porción. Ahora, si a una persona que mide 2 metros, tiene 35 años y pesa 110 kilos, no podemos tenerlo todos los días a leche. Se supone que esa persona recibe otra alimentación, otra porción, conforme a la edad y al crecimiento que está teniendo. En la vida de la iglesia, nosotros como pastores, como líderes, como hermanos en la fe, necesitamos aprender a discernir en qué porción están los hermanos para ayudarlos desde la porción en la que ellos están. A esto, el apóstol Gustavo nos habló el jueves en la mañana, a esto le llamamos dosificación de la palabra, discernir. Por eso la predicación del evangelio es un asunto espiritual en discernir no lo que yo sé sobre tal tema, sino lo que los hermanos necesitan para crecer en esa porción, porque no podemos eternalizarlo, pero tampoco podemos darle la tierra prometida si todavía no han salido de Egipto. Entonces, presentar perfecto a todo hombre es también que los que ministramos la palabra, ministramos la canción, discernamos delante de quién estamos para saber ¿qué porción asignarle? ¿Para qué? Para no eternalizarlo en una porción a la cual ya debe migrar y para no darle una porción que todavía no está listo para recibir. Para entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel, hay que aprender a depender, como nos fue dicho ayer en la noche, del maná y del agua. No son procesos contradictorios, son procesos complementarios hasta la plena madurez. Segundo, necesitamos ministrar a la hora de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús las inescrutables riquezas de Cristo. Y yo le voy a pedir, si usted puede, muy gentilmente, buscar Efesios capítulo 3, verso 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa que no puede ser averiguado ni puede ser comprendido humanamente. Que no puede ser averiguado y que no puede ser comprendido humanamente. Tenemos dos opciones a la hora de ministrar a los santos. Oramos pidiendo conforme a las riquezas a las inescrutables riquezas de Cristo o conforme a la necesidad que nosotros vemos. Y no quiero entrar en esto porque ya ayer fuimos ministrados perfectamente en este sentido. Necesitamos salir, pero con una necesidad imperial del sistema de necesidad. Yo me atrevería a decir, sin ánimo de faltar el respeto, debemos salir del sistema de necesidad. Porque le está provocando un retraso, no solamente en ver grandes cosas del Señor, sino en la madurez de la iglesia. Porque estamos haciendo a las personas dependientes de que Dios me dé algo y es como que vamos al Señor con una lista de supermercado pidiéndole qué es lo que el Señor tendría que darnos, cuando en sí, en Él, ya hemos recibido todo. Primera de Corintios 2:12, para mí el año pasado ha sido un versículo muy clave a la hora de enfrentar diferentes situaciones. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Ya lo tenemos, pero no sabemos porque estamos demasiado ministrados por el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es un espíritu total y absolutamente de necesidad que intenta negar lo que Dios ya nos ha dado. Nuestra realidad es que estamos completos en Él, pero debemos decidir qué espíritu recibimos y qué espíritu ministramos. ¿Desde dónde? ¿Desde qué espíritu vamos a operar? Desde las inescrutables riquezas de Cristo. Y no pensemos, por favor, en espíritu como demonio. Pensemos como un sistema. ¿Desde qué sistema vamos a operar? Desde un sistema que alimenta la necesidad, creando dependencia, creando vínculos por interés, o vamos a conectar a las personas con las inescrutables riquezas de Cristo. El asunto de las inescrutables riquezas de Cristo es que no puede ser averiguado humanamente. Caería en pecado en decirle a usted cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo, porque no puede ser averiguado. Es una posición que tiene que ser revelada. Desde esa posición, ministrar a los santos para no hacerlos dependientes, sino para hacerlos crecer. Yo he tenido muchas experiencias con mi papá en estos años. Pero hubo momentos donde él me tuvo que decir, ya está, yo ya no te puedo dar esto lo tenés que alcanzar en madurez solo. Hemos tenido infinidades de charlas donde me decía, comportate así, no hagas así, esto es mejor que lo manejes así, sé prudente con esto. Bueno, todavía las seguimos teniendo, pero hay algunos temas que ya no las tenemos. Pero hubo un momento donde tuvo que decir, ya no puedo decírtelo todo, sino que hay que crecer. Él no alimentó en mí la necesidad de la dependencia de Él, sino que Él me conectó con la dependencia de Él, es decir, con las inescrutables riquezas. Pero Él no me dijo son las inescrutables riquezas, porque no puede ser averiguado. Entonces, como ministros competentes, como hablamos ayer, necesitamos ministrar a Cristo desde sus inescrutables riquezas y no desde la necesidad aparente que estamos viviendo, porque si no estamos negando lo que Pablo le dijo a los colosenses y a los corintios. No vivimos por cosas temporales, vivimos por cosas eternas. Desde el lenguaje lo creemos, pero cuando le hablamos a las personas muchas veces les hablamos desde su necesidad. Dijimos ayer, todo lo que Dios podía darnos ya nos los dio en Cristo. No estamos esperando que Él nos dé algo, sino conocer por revelación lo que Él ya nos ha dado. Necesitamos conectar y no me gusta tanto la palabra necesitamos, pero me parece que debemos suena a demasiada imposición y no funcionamos por imposición. Pero si usted puede entender que esto se trata de una necesidad imperiosa, no de necesidad como que necesitamos algo, sino como que no hay tiempo, es urgente que lo hagamos. Es urgente que conectemos a las personas con las inescrutables riquezas de Cristo y no con la necesidad que están pasando. Y por favor, no es que no entendemos su necesidad, pero si no negamos a Mateo capítulo 6, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Si nosotros seguimos alimentando un sistema de necesidad, discúlpeme y por favor, no quiero ofender a nadie, pero ofendemos la paternidad de Dios. Alimentar un sistema de necesidad es ofender la paternidad de Dios en el sentido de que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, es verdad, hay cosas que tal vez materialmente las necesitemos, pero ese no es el objetivo del Evangelio. Pablo dijo, aprendí a vivir cualquiera sea mi situación. Necesitamos madurar como iglesia del Señor en este aspecto. Circunstancias temporales no pueden afectar el comportamiento eterno de la iglesia. Tercero, quiero ir rápido porque hay uno de los puntos en el cual me quiero detener un poquito de tiempo y aparte quiero ser prudente con el tiempo. Tercero, el completamiento de la palabra viviente. El completamiento de la palabra viviente. Llevar a los santos a la madurez en la vida en Cristo es un asunto de completar la palabra. Completar la palabra en dos aspectos. Primero, completar la palabra en lo que Dios dijo de las personas.
Todos nosotros aquí sabemos y lo tenemos por seguro y lo hemos hablado y lo hemos dicho. Dios pensó en cada persona, Dios tiene un plan, un propósito, un diseño. Podemos ponerle la frase que nosotros querramos. El asunto es que si nosotros no sabemos qué es lo que Dios dijo de esa persona, no sabremos cómo tratarla. Mi papá me enseñó algo hace 5 años atrás, que hasta el día de hoy se me recuerda, y es: hijo, nosotros fuimos llamados para ver a las personas según lo que Dios dijo que ellos son. Y nuestra palabra, nuestra ministración, y no pensemos solamente en ministración como prédica, sino como vida, debe ser completar en esa persona lo que falta de la palabra de Dios. De lo que Dios dijo sobre mi hermano, ¿qué es lo que falta? Porque entonces yo puedo completar en él, por revelación, lo que falta a fin de que él sea perfeccionado y llevado a un nivel de madurez mayor. Hay 3 palabras que se utilizan en las Escrituras para definir la palabra palabra, valga la redundancia. Primero, la palabra logos, que es la palabra escrita, la palabra dicha. Segundo, la palabra rema, que pudiéramos decir la revelación de Dios en su palabra, pero también pudiéramos decir que es la palabra específica para una persona específica en un momento específico. Nosotros hemos puesto un sobreénfasis en la profecía, pensando que la profecía dirige el destino de las personas, cuando solo la profecía viene a confirmar como palabra rema lo que Dios escribió en su palabra logos. Hay un sobreénfasis en la profecía cuando la profecía neotestamentaria solamente tiene el objetivo de confirmar, de afirmar, consolar, edificar y exhortar. Dios cambió su forma de comunicación. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que Él había hablado a los padres de muchas maneras y muchas veces por los profetas. Pero hubo un cambio de comunicación y el cambio fue: pero en los postreros días Él nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la gracia profética neotestamentaria confirma a las personas en lo que el Hijo ya les ha hablado, pero no dirige el destino de la vida de las personas. Somos confirmadores. Como palabra profética que no está circunscripta, y esto usted lo sabe, solamente es válida la aclaración para la gente que nos mira por el internet. La circunscripción profética en el nuevo pacto es confirmar a los santos y no dirigir sus vidas. Ese no es un modelo malo, simplemente es un modelo pasado de comunicación. Y en esto el apóstol Gustavo y otros ministros han sido peritos en confirmarnos y ayudarnos a caminar a los que operamos en esta gracia, a no caer en la idea de decidir o definir por una palabra profética qué es lo que una persona tiene que hacer, sino que la gloria del nuevo pacto en la palabra profética es que las personas sean confirmadas en lo que el Hijo ya les habló. Exhortarlos en el sentido de que si se están desviando de lo que el Señor les pidió, de lo que el Hijo les habló, de lo que Cristo puso en su corazón como testimonio y como orden, exhortarlos a que vuelvan, no a traer condenación. Ese es un sistema que Dios ya declaró caduco. Tercera palabra para definir la palabra palabra, y vuelvo a decir, valga la redundancia, es la palabra grafos. La palabra grafos es el cumplimiento de la palabra rema, es la realización de la palabra en la vida de una persona. Es decir, es cuando el logos, el rema, se unen por el completamiento de la palabra a través de una palabra grafos. No quiero que nos perdamos en la idea original o en la palabra hebrea o griega, sino que podamos entender cuál es el punto. El punto es que nosotros, como ministros de este nuevo pacto, completamos lo que falta en la vida de las personas a fin de que lo que Dios dijo con lo que Dios está diciendo se pueda ver y se pueda concretar en nuestros días. Entonces yo me encuentro con una persona y esa persona automáticamente yo puedo conectarla con lo que Dios dijo, con lo que Dios está diciendo y activarla por medio de la palabra que falta para que esa persona pueda caminar en todo lo que Dios dijo de ella.
Cuarto, llevar a las personas que el Señor nos asignó a crecer en Cristo y no en nosotros mismos. Nosotros tenemos dos opciones: o crecemos en nosotros mismos y llevamos a las personas a crecer en nosotros mismos, o los llevamos a crecer en Cristo. Una vez que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, fuimos trasladados e injertados a la vida de la iglesia, es decir, a la vida de Cristo. Y pudiéramos hablar bastante de esto, pero quiero entrar ya al tema. Quinto, ministrar el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Ministrar el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Colosenses capítulo 2, por favor, verso 2 y 3, si podemos ponerlo, gracias. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas, diga conmigo por favor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio del Padre es para perfeccionar a los hombres y presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener claro que se nos tiene que revelar el misterio del Padre y llevar a las personas a que conozcan por revelación este misterio. ¿Cuál es el misterio del Padre? Juan capítulo 1, verso 18, por favor. Dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El misterio de Dios el Padre es Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque primero tenemos que definir qué es un misterio y por qué algo se pone en misterio. Un misterio es algo que está guardado, algo que está oculto, para usar la palabra de Colosenses capítulo 1, verso 26. Es algo que está oculto, algo que alguien decidió esconder, guardar, ocultar. Por dos razones, por lo menos desde donde yo puedo llegar a entender. La primera, debido a su gran valor. Por ejemplo, usted no le va a andar pasando su clave de cuenta bancaria a cualquier persona. Según el valor que algo tiene para usted, es según cómo lo guarda. Por eso usted se hace un papelito anotándose, o ahora una nota en el celular anotándose algunas contraseñas para no olvidárselas debido al valor que tiene. Entonces no andamos no andamos regalándole nuestras cosas guardadas o de gran valor a cualquier persona. O sea, usted no sale por la calle y le dice cualquier persona que usted no conoce, que nunca vio en su vida: hey, para entrar a mi cuenta bancaria el usuario de Citibank es tanto y la contraseña es tanta. Sino que hay algo que usted lo guarda debido al valor que eso tiene para usted. Y segundo, se guarda en un misterio hasta que los que van a administrar ese misterio tengan la madurez necesaria para hacerlo. Dios no nos va a revelar nada pertinente a su reino que nosotros no estemos maduros para administrarlo. Por eso la iglesia está entrando a un mayor nivel de luz. Si estamos entrando a un mayor nivel de luz, es porque estamos entrando a un mayor nivel de madurez. Y esto no tiene que ver con si Dios me ama o no me ama. Dios me ama tanto que Él espera que yo sea maduro para darme a conocer su misterio. El otro día comentaba en nuestra congregación que mi papá me enseñó a manejar a los 16 años. 16. Y hasta los 18, hasta el año pasado yo no saqué la licencia. Así que sabía manejar, pero no tenía la licencia. Y un día, ellos se fueron de viaje los dos. Yo dije, ¿qué tiene de malo? Yo sé manejar, conozco la ciudad, soy el GPS de ellos cuando ellos están.
conozco dónde hacen controles la policía, sé cómo evitarlo, conozco los atajos. Voy a agarrar el auto para ir hasta la congregación. De mi casa, de la casa de mis papás, qué fuerte que suena eso, a la congregación hay una distancia de 2,5 kilómetros. Son 27 cuadras, 27 calles. En 27 calles no voy a matar a nadie. En 27 calles no voy a chocar un perrito. En 27 calles... No, son 27 calles. Entonces agarré el auto, saqué... Si está pensando, no choqué, quédese tranquilo, no choqué. Fui, volví. Me gustó tener el auto, fui, volví. Total, ellos habían ido 15 días de viaje. Después dije, ¿qué tiene de malo que lleve a los chicos al colegio? Papá y mamá no se van a enojar, el colegio queda a 15 cuadras de casa. Les va a gustar que yo haya hecho ese acto de nobleza con mis hermanos. Lo llevé un día, lo llevé 2 días, lo llevé 3 días. Los terminé llevando los 15 días en el auto. Después dije, vamos a ayudar a la hermana que está en casa. Vamos a llevarla a que haga las compras en el supermercado con el auto. Si total el supermercado está a 15 cuadras de casa. Fuimos a hacer la compra un día, En definitiva, y para hacer una historia larga, corta, terminé usando el auto desde el día 1 que se fueron hasta el día 15 que volvieron. Muy inteligente, fui a cargar combustible en el auto porque mi mamá se iba a acordar que yo lo había dejado con el auto lleno y que ahora con el tanque lleno y que ahora el tanque estaba vacío. Así que fui, le borré el kilometraje porque se iba a acordar. No, si cuando yo la hago pensando, ese es el problema. No está adoctrinando a nadie. No, esto no se haga, esto no se imite en casa. Precisamente por lo que voy a contar. El tema es que yo no sé cómo. Pero mi mamá se subió al auto, se sentó y dijo, este auto se estuvo usando. Porque cuando yo me fui, le puse este perfume al auto y ahora tiene otro perfume. ¿Cómo puede darse cuenta después de 15 días del perfume que dejó y que el perfume que está ahora? Esa es mi mamá. Creo que es la única persona que puede darse cuenta después de 15 días que el olor del auto cambió. Y eso que lo había llevado al lavadero y todo. Y por eso se dio cuenta. Porque este perfume se lo pone en el lavadero de autos de acá a la esquina y no en el que yo lo llevo en la otra esquina. Tuve la linda intención de dejarlo lavado. Claro, todo esto para decirles el gran discurso que me recibí después. Y fue grande, ¿verdad? Y mi argumento era, pero si no maté a nadie, no atropellé a nadie, no le hice un rayón al auto, no pinché una rueda, no hice nada. Entonces mi mamá y mi papá me dijeron algo que viene a colación de lo que estoy diciendo, por eso lo cuento. No es que nosotros no confiemos en vos y que no te amemos, que no te damos el auto, sino porque estas cosas todavía muestran que no estás maduro para manejar el auto. No se trata de que lo sepas, se trata de que estés maduro. Entonces hay cosas que son un misterio, no porque Dios no nos ame, no porque Él no confía en nosotros, sino porque no estamos maduros para administrarlo. Y Dios es tan celoso, como nos fue enseñado ayer, que Él no quiere que lo que nos dé administrar se pierda. Llevamos muchos años, amados hermanos, Dios revelando cosas y nosotros mal administrándolas. Llevamos por lo menos 3 generaciones de intentos proféticos y apostólicos donde vemos muchas cosas que pareciera que no están alineadas conforme a los principios escriturales. Pero Dios revela y lo que Él revela se espera que sea administrado correctamente. Gracias a Dios por este tiempo de maravillosa luz que estamos recibiendo. Pero esto nos tiene que cargar de la responsabilidad que implica saber que Dios nos confió misterios. Hay asuntos que ya no tenemos que tratar tanto a la ligera.
Porque si Dios nos las reveló por su Espíritu, es porque estamos maduros para administrarlo. Se espera de nosotros que estemos a la altura o a la medida de los misterios que se nos están revelando. El misterio del Padre es Cristo. A Dios nadie le vio jamás. Él se englobó a sí mismo, y permítame usar esta palabra englobar para que podamos imaginarlo. Pero Dios se metió a sí mismo en un misterio, de tal forma que a Él nadie le vio jamás. La única forma en la que alguien lo puede ver es viéndolo a su Hijo. Señor, le dice Felipe en Juan capítulo 14, muéstranos al Padre. Y Jesús, cabezón, tanto tiempo al lado tuyo y no te has dado cuenta que el que me ve a mí ha visto al Padre. Él era la corporificación, la revelación viviente del misterio de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Conocer a Cristo no es el fin global del Evangelio o el fin total del Evangelio, sino que a través de Cristo nosotros podamos conocer más exactamente al Padre. Podemos afirmar que el mal, si pudiéramos ponerle un mal a nuestra generación, y no quiero tomar esto a la ligera, pudiéramos decir que es la orfandad. En cualquier lugar del mundo donde usted vaya, siempre encontrará este mal, porque no es un mal de ahora, es un mal desde Adán. Adán no solamente perdió el gobierno del Edén, Adán perdió la paternidad de Dios. Lucas capítulo 3, verso 38 dice que Adán era hijo de Dios. La relación que ellos tenían era una relación paternal. Entonces el primer huérfano, al ser Adán, inaugura en la tierra un estado de orfandad que hasta el día de hoy persiste. ¿Cómo se resuelve eso? Conociendo a Cristo. Porque Él es la manifestación del misterio de Dios. Segundo, el asunto es que Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que Cristo también es un misterio. Así que no solamente Dios Padre es un misterio, sino que Cristo el Hijo también es un misterio que solo puede ser conocido por revelación. Ahora, ¿quién es la manifestación del misterio de Cristo? La iglesia. Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice que Él se dio vuelta, hablando de Juan, dice, y vuelto, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, pero primero dice, vi a 7 candelebros. Y después dice en el verso 20, este es el misterio, y utiliza esa palabra y usted lo puede ver en la Escritura, Apocalipsis 1:20, y después vi este misterio, los 7 candelebros eran las 7 iglesias. Es decir, nadie conocerá a Cristo si no es a través de la manifestación de la iglesia. Esto, como nos fue dicho el jueves a la mañana, tiene que caer con un mayor peso de responsabilidad. La gente, las generaciones, esta y las que vendrán hasta que esto se manifieste consumado, solamente conocerá a Cristo y el Padre en la medida que la iglesia pueda representarlo. Y esto no es hablar de Cristo, esto es mostrarlo. O sea, a ver, déjeme un minutito por favor para no perder yo la idea. Cristo dijo... No solo dijo, las palabras de mi Padre yo les hablo, también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La responsabilidad que todo, y aquí quisiera decir lo que dijo Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, pero la responsabilidad de todos es poder decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, y el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Esa es la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia es poder llegar a la conformación de la imagen de Cristo en la tierra, a fin de que todo aquel que no lo conoce lo pueda conocer, experimentando la verdadera libertad, que no es una libertad temporal ni de demonios, sino la libertad de la orfandad, a la cual la creación está atada. Quiero hablar un poquitito, los próximos 10 minutos, para ya cerrar. ¿Por qué es importante entender estos dos misterios? Porque si yo no entiendo la importancia del misterio de Dios y del misterio de Cristo, no puedo entender la operación de la iglesia. El propósito, la función y la asignación de la iglesia solo se entienden desde la revelación del misterio de Cristo y del misterio del Padre. Cuando usted y yo sabemos lo que a Dios le costó
y por qué Dios se escondió, podremos saber por qué es la iglesia. Aleluya. ¿Por qué es importante conocer a Él en cuanto a Cristo y al Padre? Porque Él es nuestra vida. Y no puedo edificar su iglesia si no es conociéndole. Y yo quisiera hablar unos momentos acerca de la iglesia como el diseño de Dios. Y lo voy a hacer breve, pero como les dije ayer, esto escrito está a disposición de ustedes. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos cómo se utilizan diferentes imágenes para describir a la iglesia. Un cuerpo, una esposa, una familia, un hombre nuevo, un templo viviente, una viña, un ejército, un guerrero. Y me llama poderosamente la atención que todas estas ideas sobre la iglesia sean sobre organismos vivos. Cada imagen que vemos en las escrituras neotestamentarias nos muestra más a un organismo vivo que a una organización institucional. Y hace unos días que el Señor viene tratando conmigo este concepto y espero poder ponerlo en palabras correctamente. Todo organismo vivo precisa de una estructura, pero la estructura nunca puede matar al organismo vivo. Si la estructura no es flexible y dinámica, corre el riesgo de que cuando el organismo crezca, la misma estructura lo termine matando. Ahora, tampoco podemos irnos al extremo de pensar que no necesitamos de estructura. La estructura es necesaria siempre y cuando vaya acompañando el crecimiento del organismo. Por ejemplo, su corazón, mi corazón, sus pulmones, mis pulmones, están guardados por una estructura ósea que algunos le llaman caja torácica. Debe tener algún nombre médico difícil de pronunciar, pero vamos a ponerle el nombre caja torácica. No es lo mismo la caja torácica de un bebé recién nacido que la caja torácica de un hombre de 40 o 50 años. No es lo mismo la caja torácica de una mujer que recién está naciendo a una mujer de 40 o 50 años. Se prevé que en la medida en que va pasando los años y van creciendo los organismos o los órganos, la estructura vaya adecuándose y acomodándose al crecimiento. Ahora, usted no va a ver un esqueleto y adentro un bebé de 2 días. Ahí viene el hijo de fulano de tal y viene un esqueleto caminando. No es la estructura la que no es el organismo el que se adecua a la estructura, es la estructura la que se adecua al organismo. En la medida en que vamos creciendo en el entendimiento de la iglesia, vamos afirmando que nuestras estructuras tienen que ser más flexibles conforme al crecimiento de la vida orgánica. Ahora, la estructura nunca podrá suplantar la vida del organismo. Sus huesos no tienen vida en sí mismos. Si usted se queda sin corazón, usted se muere por más que tenga los huesos con el mejor de los calcios. Ahora, es importante que los huesos tengan calcio, porque en la medida que va creciendo el organismo, la estructura la va sosteniendo para que no sea algo amorfo caminando por allí. No sé si me estoy dando a entender. No podemos poner el sobreénfasis en la estructura, ni tampoco podemos poner el sobreénfasis en el organismo, sino entender que organismo y estructura trabajan juntos a fin de que presentemos un cuerpo. Entonces, la institucionalización o la institucionalidad de la iglesia frente al gobierno es algo que le sirve a la iglesia frente al gobierno, pero una iglesia bien institucionalmente no quiere decir que esté bien orgánicamente. Y esto aquí pudiéramos decir algo que está por demás decirlo, pero es bueno que quede en la filmación. Dios no ve denominaciones en el sentido de instituciones. Dios ve una iglesia.
que organizadamente frente a las instituciones gubernamentales está registrada de diferente manera, pero para Dios es una sola. Ahora, nuestras estructuras siempre deben de ir acomodándose conforme al crecimiento del organismo y no viceversa. No creemos una estructura tan rígida que cuando el organismo crezca tengamos que romper la estructura para salvar el organismo. Por eso la iglesia es un diseño. Y por eso la iglesia tiene planos. ¿Qué es un diseño? Para ya entrar a la parte final del tema. ¿Qué es un diseño? Un diseño está unido a un designio y propósito específico. Es un plano de algo trazado y delineado. Es una concepción original de algo o de su obra para su producción. Es la forma gráfica de cada uno de esos objetos. Ahora, todo diseño está regulado por planos. ¿Qué es un plano? Es la representación gráfica a escala de un objeto real. Son documentos son los documentos más utilizados a la hora de edificar, porque hay que garantizar que lo que estamos haciendo en escala real sea conforme al plano que tenemos. 1 centímetro que nos olvidemos en el plano puede ser 1,5 metros en la edificación. Solo que si usted compra paredes para 2 metros y después le falta 1,5 metros, va a quedar 1,5 metros el hueco. Por eso hay que alinearse cada vez más al plano. Y quiero entrar de lleno a esto. La iglesia es un diseño de Dios que nace en la cruz, pero Dios tuvo la intención de la iglesia desde el primer momento de la creación. Y vamos a ver en unos minutos cómo Dios fue teniendo una intención, una idea, un diseño que con el tiempo lo fue perfeccionando para llegar a la máxima consumación de su diseño, que es la iglesia. Ahora, la iglesia no nace así porque Dios no es improvisado. Dios fue durante todo el Antiguo Testamento, y no son todos, pero son algunos, creando o perfeccionando lo que después sería la iglesia. ¿Por qué es importante y por qué quiero hablar de esto? Porque si nosotros podemos tomar la mentalidad eterna de lo que es la iglesia, podemos darle un mayor sentido a lo que es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si nosotros ignoramos lo que es la iglesia y cómo se llega a la iglesia y lo que se demoró llegar a la iglesia, podemos darnos cuenta del sentido de urgencia que tenemos. El primer diseño en la Escritura que aparece en cuanto a la iglesia es Adán. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, no lo vamos a leer por tiempo, usted ya lo sabe. Esta es la primera obra maestra de toda la creación hecha por Dios, por medio de la cual extendería el cumplimiento de su propósito eterno en la tierra, para la cual estableció algunos principios en su diseño. Le dio su imagen, le dio su semejanza, le dio autoridad, le dio señorío. Todas cosas que nosotros vemos después que en Cristo son recuperadas. Pero la primera intención, no quiero usar la palabra prototipo porque la quiero usar más adelante, pero el primer borrador, vamos a usar esta palabra, el primer borrador de la iglesia fue Adán. ¿Puede decir conmigo, por favor, un individuo? En el segundo intento, el segundo borrador, porque el primero falló y Dios tuvo que hacer lo que muchas veces nosotros hacemos cuando algo no va bollito y a la basura, fue el arca de Noé, Génesis capítulo 6, versos 13 y 7. El arca de Noé es un tipo de la iglesia en cuanto a preservación. Todo lo que entraba en el arca se preservaba. En este caso, es el primer diseño que Dios ordena al hombre para que lo ejecute.
Dios mismo le da a Noé la orden, hazte un arca, los materiales de madera de gofer, calafateada con brea, la forma, una puerta, una ventana, 3 pisos con aposentos, las medidas, longitud 300 codos, ancho 50 codos, altos 30 codos, el propósito, preservar. La intención del arca de Noé era para preservación. ¿De quién? De una familia. Por favor, ¿puede decir conmigo un individuo? Una familia. Pero esto no fue suficiente. Usted y yo conocemos la historia de Noé. Noé termina embriagándose y echando todo por la borda. Entonces aparece un tercer borrador del diseño de Dios, que es el tabernáculo de Moisés. Éxodo capítulo 25, verso 9. Para esta nueva obra también Dios fue quien le mostró a Moisés el diseño de formas y reglas que deberían de cumplir. Éxodo 25, 9 repite lo que después dice Hebreos capítulo 8, verso 5. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La belleza y esplendor de esta rústica tienda no estaba en sus cortinas multicolores, en los muebles de oro y plata, ni en los vestidos de los sacerdotes, sino en la gloria de Dios que descendió, que estaba de manera externa cuando eso terminó. Pero aún así, eso no representaba la idea total de Dios en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque conectaba a un pueblo, individuo, familia, pueblo, que dependían de un hombre. Y todo lo que sea dependencia de hombre no llega a ser la iglesia. Individuo, familia, pueblo. Si usted puede ponerla ahí entre paréntesis, si está anotando entre paréntesis de pueblo, dependencia de un hombre. Si hay un pueblo, siempre hay dependencia de un hombre. Y vamos a ver eso un poquitito más adelante. Cuarto, la tierra prometida. No nos da el tiempo, pero a raíz de algo que me dijo el apóstol la última vez que hablé de esto, si usted toma las medidas de la tierra prometida, usted encontrará las mismas medidas en la persona de Cristo. La tierra prometida es un diseño semiperfecto de lo que sería Cristo para nosotros. Representaba un punto de salvación, un punto de madurez, un punto de perfeccionamiento. Los 3 procesos de la vida de una persona incluidos en una sola: Cristo. La salvación de Israel, la dependencia o maduración de Israel en el desierto, la perfección de Israel entrando. Pero aún así no fue suficiente. Entonces Dios tuvo que agarrar su intento y tirarlo. Y espero que entienda, no es faltarle al respeto a Dios diciendo que Él lo intentó, sino dar la idea de que Él fue haciendo más fina o más exacta su obra en la tierra. Dándose cuenta, y como decir que Dios se dio cuenta es fuerte, pero la intención es ver que el hombre por sí mismo no podía producir lo que Dios quería que producía, porque todo lo que Dios le daba al hombre a administrar antes de la cruz se terminaba perdiendo. Esa es la intención, por eso lo aclaro para que todos pensemos lo mismo en este sentido. La intención con esto es ver que todo lo que Dios le entregó al hombre a administrar, que representaba su conocimiento en la tierra, porque la creación veía a Adán y lo conocía a Dios. Porque la creación reconoció en Noé a Dios porque le preservó a él y a todas las bestias. La creación, el pueblo de Israel reconocía a Dios cuando el sacerdote salía vivo, pero también reconocía a Dios cuando el sacerdote salía muerto. El problema es que todo lo que sea administrado a hombre que no ha experimentado la cruz siempre estará sujeto a deterioro. O sea, siempre está la chance de que si le das a administrar algo a alguien que no pasó por la cruz, te exploten las manos. Y esto es lo que estamos viendo de manera proyectada. Quinto, el templo de Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28, 11, 13 y 19. Esto está escrito, yo se lo puedo mandar tranquilamente. Avanzamos
por tiempo. Sexto, el templo celestial que vio Ezequiel, que si bien no fue algo consumado en la tierra, nos permite ir acercándonos cada vez más a la proyección de lo que Dios haría. Ezequiel capítulo 43, versos 10 y 11. Y último, séptimo, la iglesia, la máxima consumación del diseño de Dios. Ahora, como nos fue dicho en estos días, ¿dónde nace la iglesia? La iglesia nace de Cristo después de la cruz. Por eso usted no va a ver la iglesia antes, como palabra iglesia, antes de la cruz. La única vez que se utiliza la palabra iglesia antes de la cruz es en tiempo futuro. Yo edificaré mi iglesia. Después de la cruz ya es un hecho consumado. Ahora, la iglesia nace después de la cruz. ¿Por qué? Y aquí es donde tiene que tener un mayor sentido y un mayor peso la palabra de la cruz. Nace después de la cruz porque la cruz aniquila, termina, finaliza, le da fin, le declara caduco el gobierno del hombre o la naturaleza pecaminosa del hombre que siempre echaba a perder todo. Usted, si pudiéramos ver un factor común entre los primeros 5, no tomando el sexto ejemplo de Ezequiel, pero los primeros 5 edificios o diseños de Dios para la tierra se echaron a perder por el hombre. Entonces había que revertir el problema no desde un nuevo intento de diseño, sino poniéndole fin a lo que echaba a perder el diseño de Dios. Entonces Dios dijo, hagamos la iglesia. Y no la circunscribió a un hombre, sino que la circunscribió a su Hijo. La máxima consumación del diseño de Dios es la iglesia. Entonces, ministrar a Cristo, para cerrar. Lucas, ¿me podés acompañar, por favor? Muchas gracias. Ministrar a Cristo como el misterio de Dios y el misterio del Padre es tener un mayor sentido y una mayor responsabilidad de lo que es la iglesia. Hermanos, no hay otra generación para perder en cuanto a manifestación de la iglesia se refiere. Llevamos muchos años perdiéndolo. Yo tomé Génesis capítulo 5, solamente Génesis capítulo 5. Si usted suma la edad de todos los que estaban en la genealogía de Adán, entre Adán y Noé, le da 8.125 años. 8.125 años entre Adán y Noé fueron perdidos por Dios para otro intento de borrador. Claro, para Dios 8.000 años son 8 días. Para nosotros 8.000 años es el próximo petróleo de Petrobras, de PDVSA. Entonces no es una cuestión de que hay mucho intento, no hay más intento. Por eso Dios decidió dejar esto en manos de la iglesia y del Espíritu Santo, porque esto no puede ser hecho por hombre. Cada vez que un hombre no nacido metió la mano, la arruinó. Entonces vemos un individuo, una familia, un pueblo, una nación, y sin embargo eso no era suficiente. Entonces Dios dijo, la iglesia, donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay esclavo, donde no hay libre, donde no hay bárbaro, donde no hay escita, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces es el individuo en Cristo, la familia en Cristo, el pueblo en Cristo, la nación en Cristo. Y no ya cosas separadas, sino que todas las cosas que fueron descritas durante muchos años de historia, Dios las metió en un solo organismo y en una sola estructura llamada la iglesia. Aprendamos a valorar y amar la iglesia como nunca antes, por una sencilla razón: no hay más tiempo. Justo, time is up. No hay más tiempo. Todo lo que Dios podía hacer, Dios lo resumió en una cruz y con la iglesia. Todo el misterio del Padre y todo el misterio del Hijo se consumó en la iglesia. Presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús es ministrar este misterio, llevándolo a un pleno entendimiento de la importancia de la iglesia en nuestra generación. La iglesia necesita ser vuelta a poner en alto en nuestra generación. Necesitamos recuperar, y yo creo en mi corazón
que nosotros seremos partícipes de esto, de devolverle a la iglesia en nuestra generación la dignidad que nosotros mismos le hemos quitado, ignorando el misterio de Dios y el misterio del Hijo. Si puede ponerse de pie, por favor. No quiero extenderme más. Y el último punto, solamente para mencionarlo: llevar a los hombres a ser perfectos en Cristo Jesús, maduros integralmente, es posible si ministramos a Cristo como la vida de los miembros. No somos personas separadas, no somos personas enajenadas, somos personas que habitamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que necesitamos aprender a reconocer, dignificar y valorar otra vez los miembros del cuerpo. Padre, gracias por la luz que nos permites ver, que no es toda, que no es porque ya la estemos viviendo, sino porque queremos ir en pos de ello. Señor, que estas palabras no queden solamente en el plano del conocimiento, sino que podamos llegar al pleno entendimiento, a fin de que conozcamos cada vez más el misterio de Dios el Padre y de Cristo el Hijo. Porque este es el propósito eterno, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, gracias por darnos la oportunidad de entender un poco más acerca de este gran misterio llamado la Iglesia. Danos la responsabilidad espiritual que implica ser edificadores de la Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hijo.